Él es la posibilidad en nuestras vidas. Él es la posibilidad de todas las situaciones de nuestras vidas. De todas. Cuando usted logra vencer una de esas batallas, usted ahora tiene autoridad sobre ese enemigo. ¿Hay poder en la sangre de Cristo? Bueno, primero tenemos que saberlo. Porque si solamente decimos amén y no sabemos qué tipo de poder, por qué hay poder o cómo usar ese poder, entonces no tiene sentido para nosotros. Necesitamos aprenderlo. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es cuando yo veía a los cristianos, siendo yo todavía no cristiano, era como usaban la sangre de Cristo, es decir, cómo ellos cada vez que tenían una situación difícil, de peligro, usaban la sangre de Cristo. Y no es que la tenían en la mano, sino que la nombraban. Es decir, ante una amenaza de peligro, rápidamente recurrían a ella. Entonces me preguntaba por qué razón, qué tenía que ver una cosa con la otra. Vamos a comenzar leyendo en Éxodo 12. Allí vamos a encontrar el relato de la Pascua judía, ¿sí? Del establecimiento de la Pascua. Y dice en el Éxodo 12, versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén y amén. Entonces me siento. A ver, el mandato era que ellos tenían que tomar un cordero, elegirlo allá por el día 10 del mes. ¿De qué mes era? Ya se me olvidaron. El otro día les enseñé. El primer mes del año. ¿Cuál era el primer mes del año? Alguien dijo, marzo. ¿Cómo se llamaba? Alguien me dijo por ahí. Nisan. Nisan. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahora sí hicimos los deberes. Bueno, entonces estaban allí por el día 10. Qué casualidad. Hoy es día 10. Miren usted. Hoy es día 10. Así que en este día ellos estarían eligiendo el cordero. ¿Cuántos han elegido el cordero? 2. Bueno, me parece que voy a tener que enseñarles a elegir el cordero. ¿Cómo elijo el cordero? Bueno, ellos elegían un cordero que tenía que ser de un año, y tenía que ser perfecto. A tal punto tenía que ser perfecto que uno de los sumos sacerdotes iban hasta donde estaban los corderos, elegía uno que no tuviera ningún defecto y lo llevaba. Luego se reunían todos los sumos sacerdotes y lo revisaban exhaustivamente para ver que no tuvieran ningún defecto. Porque no le podían presentar a Dios un animal con un defecto. ¿Está bien? Así que fíjense cómo era elegir el cordero. No era así, bueno, tráeme uno. Que te sobre, no importa. Dale, trae el que quieras. No. Era algo muy, muy especial. El día 10 lo elegían y lo guardaban. Lo tenían reservado. Hasta el día 14 en que lo iban a inmolar. ¿Está bien? Luego, entonces, dice que tenían, y acá llegamos a este versículo, tenían que tomar la sangre del cordero y tenían que básicamente pintar el marco de la puerta, para que usted me entienda. ¿Está bien? Los dos postes y el dintel. O sea, el marco de la puerta. Ahora, dicho así, suena medio extraño, ¿no? Si al menos yo le digo, tienen que agarrar un cordero y con sangre poner a pintar. Si me van todos, no queda nada. Peor que el viernes que debíamos tener nomás. Peor que el viernes. El tema es que
es algo ridículo, es algo irrazonable, es algo que no daba como para que todos dijeran, sí, como no, ¿qué tenemos que pintar? Sí, no hay problema, pintamos. No daba para eso. Ahora, hay una cosa muy importante que tenemos que aprender, que si el padre de familia en esa casa se le ocurría decir, esto es una tontería que voy a hacer esto, y no lo hacía, esa noche en que vendría la 10ª plaga, el 10º juicio sobre Egipto, iba a pasar un heridor, es decir, alguien que iba a venir hiriendo de muerte a todo primogénito. ¿Qué es un primogénito? El primer hijo, ¿sí? Entonces, si él decidía no hacerlo, la muerte entraría en esa familia y mataría al primer hijo. Y no solamente el primer hijo de la familia, sino de los animales, de todos sus ganados, de todo, ¿está bien? Entonces, no era algo menor, no era algo que, bueno, tanto que... No. Tenía una importancia de tal magnitud que corría en riesgo la vida de sus hijos. Por lo tanto, el hacerlo o no hacerlo era una cuestión de vida. ¿Me va siguiendo? Luego, seguimos leyendo. Bueno, ellos tenían que entrar en sus casas, cerrar la puerta, después de haber pintado, cerrar la puerta, y esa noche tenían que comer ese cordero, ¿está bien? Con la familia. Y después vamos a ver más adelante más cosas de esto. Pero hoy quiero dedicarme nada más que al tema de la sangre. En el versículo 13 dice, y la sangre os será por señal. Y la sangre os será por señal. Diga conmigo, por señal. En las casas donde vosotros estéis. Es decir, iba a haber en esa casa una señal. ¿Qué señal iba a ser? La sangre pintada en los marcos de la puerta. Si yo pasaba por la frente de la casa y veía que el marco estaba pintado de sangre, esa era una señal. Dice, y veré la sangre, y ahora está hablando Dios, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén y amén. Dice una señal, una manera de declararse bajo la protección de Dios o declarar que estaban bajo protección. Es decir, había una señal que decía, yo me pongo, voluntariamente me pongo bajo protección. Eso es lo que era la señal. Entonces, cuando Dios pasaba con el heridor y veía la sangre, decía, no, esta familia ha decidido ponerse bajo mi protección. ¿Me va siguiendo? Entonces, llegaba allí Dios y decía, no toques a esta familia, porque esta familia decidió voluntariamente ponerse bajo mi protección. ¿Y cómo sabes? Decía el heridor. Decía, porque ahí está la sangre del Cordero. Ahí está la sangre del Cordero. ¿Amén? Es decir, era una señal para Dios. Y déjeme decirle que sigue siendo hoy una señal para Dios. La sangre del Cordero sigue siendo hoy una señal para Dios. También es una manera en que Dios nos muestra cuál es su intención y propósito. Él nos muestra lo que vendrá sobre nosotros. Versículo 22, siempre vamos a estar en Éxodo 12, ¿está bien? Versículo 22 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, que estará en un lebrillo,
y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Era una noche en que algo tremendo iba a pasar. Había que estar en la casa, había que quedarse en ese lugar protegido. Es decir, elijo quedarme bajo el techo del lugar que está protegido. Hoy usted está bajo un lugar protegido. Hoy usted está bajo un techo protegido porque hemos puesto señal sobre este lugar. Amén. Pues le voy a explicar un poquito más eso, pero quiero que lo vaya sabiendo. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta. Esa palabra pasará es la palabra Pesaj, que traducida al español es la palabra Pascua. Pesaj, pasar de largo por arriba, es la palabra Pascua. Eso significa Pascua, pasar de largo o hacerse a un costado. ¿Está bien? Y no dejará entrar al heridor en nuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Diga conmigo, para siempre. Para siempre. ¿Qué deberían guardar? ¿Qué es lo que Dios les dice que deben guardar? ¿Poner la sangre sobre los dinteles? ¿Será que tenemos que agarrar sangre y pintar las puertas de nuestra casa? No, quédese tranquilo, no es lo que hay que hacer. Sino, lo que estaba diciendo Dios es que necesitamos aprender a usar la sangre como señal, la sangre del cordero, como señal para evitar la muerte. Y esto quiero que lo escuche varias veces. Necesitamos usar la sangre del cordero como señal para Dios, que voluntariamente nos ponemos bajo su protección y entonces evitamos así la muerte, que entre la muerte en nuestros hogares, en nuestra familia. Amén. Entonces, muy importante es entender que eso era un mandato, no para ellos solamente, sino para toda la eternidad, hasta que ya vuelva Jesús por nosotros. Pero la idea es que nosotros sigamos haciendo uso de la sangre como esa señal de protección o señal que indica que nos ponemos bajo la protección de Dios, ¿sí? Para que la muerte no nos afecte a nosotros. Necesitamos entender esto, pues es aquí, es precisamente aquí, donde está el poder para nosotros. Hay poder, pero ese poder radica en entender que esa sangre es la que nos cubre de la muerte. El uso de la sangre de Cristo como señal para evitar la muerte. Diga conmigo, el uso de la sangre de Cristo como señal para evitar la muerte. Lo que hizo Dios por medio de Cristo fue librarnos de la muerte eterna. Pero ese poder está en la sangre. Está en la sangre. Y ahora se lo voy a explicar. Por ahora créamelo, pero en un ratito lo va a entender. Versículo 26. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es este rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas, la Pascua, de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Si te preguntan,
¿Qué es eso que hacen? ¿Qué es eso de que la sangre de Cristo? ¿Qué es eso que estás usando o nombrando la sangre de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Simplemente diles, es la víctima de la Pascua de Jehová que protege nuestras casas, nuestras vidas de la muerte. Cuando yo nombro la sangre de Cristo, es que me estoy protegiendo de cualquier acto del diablo que quiera tocar mi vida, la vida de mis hijos, de mi familia o de alguien. Vuelvo a decirlo esto. Cuando yo nombro la sangre de Cristo, estoy cubriendo de la muerte primero mi vida, o la de mi familia, o la de alguien. ¿Amén? O la de alguien. ¿Vamos hasta ahí? Es decir, es el Redentor que se entregó y su sangre derramada es para nuestra salvación, liberación de la muerte. Quiero que entienda que todas las cosas que ocurrieron antes, todas las cosas que ocurrieron antes de la venida de Jesucristo a la tierra como hombre, son la imagen o el tipo. Algún día le voy a explicar que la Biblia usa mucho la palabra tipo y qué significa eso, pero usted entiende cuando digo la imagen o el tipo de, ¿no? De las cosas que vendrían y que necesitamos entenderlas, las cosas que vendrían luego de Cristo, y que necesitamos entenderlas ¿para qué? Para recibir la profundidad de lo acontecido, en este caso, en esa primer Pascua. Si yo no entiendo esto, no puedo entender la profundidad de lo que ocurrió en esa primer Pascua. En esa primer Pascua. Luego entenderé lo que ocurrió en la Pascua donde Jesús fue el Cordero Pascual. Pero tengo que entender la primera, que es la que estableció Dios por primera vez. Necesitamos entender estas cosas para recibir el impacto de esta actual Pascua cristiana. La sangre de Jesús, vamos a empezar a ver que lo que establece es un nuevo pacto eterno y mucho más poderoso que el primer pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Ese pacto lo selló con algo que se llama la circuncisión. De allí que los judíos tienen la famosa circuncisión en los varones a los 8 meses de nacido. ¿Está bien? Pero ese pacto estaba hecho en la carne. Pero Jesús establece un nuevo pacto y lo establece en su propia sangre. Amén. Dice en Mateo 26, 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Cuál es el mandato? Beban de ella todos. Versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero nos encontramos con 1 Corintios 11, versículo 25, que es el que normalmente leemos en la Santa Cena. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero que noten 4 puntos que se destacan en estos pasajes bíblicos. Son mandatos del Señor que Él establece en esa ceremonia. Primero dice, beban de ella todos. Beban de ella
todos. No dicen solamente los bautizados, no dicen algunos que estén maravillosamente bien andando con el Señor, no dice los que sean miembros de, o no dice nada, dice todos. Por lo tanto, nadie puede prohibir que beban de esa copa cuando el mandato de Jesús es que la beban todos. No tiene que tener más de tantos años para beberla. No dice acá esto. Dice todos. Bien. Segundo, dice que por muchos es derramada. Es decir, hermanos, la culpabilidad de esa sangre derramada está sobre todos. Todos necesitamos el perdón de Dios. ¿Bien? No, pues yo ese día no estaba ahí. No se trata de que estabas o no estabas. Significa que todos somos culpables de lo mismo. Tercero, dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, cada vez que la bebemos, lo que tenemos que hacer es memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y por último, dice que al hacerlo, la muerte del Señor estamos anunciando. Estamos anunciando. ¿Qué significa anunciar la muerte del Señor? Significa que vino el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho carne, a morir. Y nosotros anunciamos que Él vino y murió por nosotros. Fíjense todo lo que está en juego aquí. Amén. Pero dije que, y Él mismo lo dijo, que Él hizo un pacto. Bueno, es un mejor pacto. Y dice Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hay un pacto que ya no tiene que ver con hombres, sino tiene que ver directamente con el Hijo, es decir, con Dios mismo. Jesús fue constituido sumo sacerdote, el último gran sumo sacerdote. Moisés había establecido sacerdotes, empezando por su hermano Aarón y todos los que venían de la tribu de Leví. Y dentro de esos sacerdotes había algunos que eran sumos sacerdotes, que eran los únicos que podían entrar una vez al año nada más al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Ellos estaban llamados a ministrarle a Dios y eran ellos los que llevaban esa ofrenda a Dios. Ahora, dice que Jesús fue hecho sumo sacerdote y es el último gran sumo sacerdote. No hay más a partir de él. ¿Amén? No, pero yo vi que los judíos tienen, es porque los judíos todavía están esperando al Mesías. No reconocieron a Jesús como tal. Dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, este acto del cual hablamos no sería una vez al año como lo hacían esos sumos sacerdotes, sino, y además todos los años, sino que una vez y para siempre, porque Él quitaría todos nuestros pecados, los borraría definitivamente.
Versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. De esto se trata ese nuevo pacto. Ahora, hay una cosa que necesitamos comprender. ¿Por qué razón Jesús tenía que morir? No podía vivir, venir, hacer, no sé, perdonar y todo bien, y lo veíamos viejito y permanecer, y a lo mejor, como no había muerte en él, podría seguir hoy con nosotros aquí. ¿No podía ser así? ¿Nunca se le ocurrió pensar eso? Bueno, quiero mostrarles por qué era necesaria la muerte. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Un alto ahí. El primer pacto implicaba muerte para remisión de los pecados. El primer pacto, ellos tenían que tomar un cordero, matarlo, y esa muerte hacía que luego todo el resto de lo que tenían que hacer provocaba la remisión, el borrar los pecados de ese año. Al año siguiente tenían que volver a hacerlo, y al año siguiente tenían que volver a hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que dice aquí es que había una promesa de herencia en ese pueblo. Y esa herencia, como les dije, era la imagen de la herencia que nosotros íbamos a recibir. Versículo 16. Porque donde hay testamento, acá encuentra usted, ¿qué cosa? Dos testamentos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso lo saben. Aunque no conozcan mucho de la Biblia, eso se sabe. Bien, ¿por qué se llama testamento? Porque es algo que el que escribió lo deja como herencia. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, hay una herencia. ¿Cuál era la herencia de ellos? La tierra prometida. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, ¿hay una herencia? Claro que hay una herencia. Y también es una tierra prometida. Entonces dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. No sé si alcanza a entender esto. ¿Quién es el testador? El que se va a morir. Ahora, en la Biblia, ¿quién es el testador? Es Dios. Dios es el que escribió el testamento. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios. Dios dejó un testamento escrito. Ahora, el testador, para que podamos recibir la herencia, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir. A menos que haya muerte del testador, nadie va a cobrar la herencia. ¿Cuántas películas vieron con respecto a la herencia y todas esas cosas? ¿Sí? Entonces, tiene que haber muerte. Y lo que está diciendo acá era necesario que Dios muriera para poder nosotros recibir la herencia del testamento. ¿Los perdí o los tengo acá? ¿Los tengo acá? Entonces, Dios se hace hombre y viene a este mundo. ¿A qué viene? Viene a morir para que nosotros podamos recibir la herencia. Por eso era necesario que Él muriera. Si no, no había herencia. Porque el testamento con la muerte se confirma,
pues no es válido entre tanto que el testador vive. La muerte era el precio que había sobre nuestras cabezas por el pecado que estaba en nosotros. Era el castigo por el pecado. Y Jesús lo que hizo es pagar ese castigo con su propia muerte. Con su propia muerte. Cualquiera de nosotros que quisiéramos, hoy la pastora tocó Efesios y dijo que no es por lo que nosotros hicimos, porque nadie puede hacer nada para salvarse de la muerte, sino es por lo que hizo Él. Amén. Entonces, si cualquiera de nosotros quería ser salvo de la muerte, el precio era la vida. O sea que, sea como sea, íbamos a ir a la muerte. Entonces tenía que venir alguien sobre el cual no había un precio, sobre el cual no tenía o no había castigo. ¿Por qué? Porque no había pecado. En Dios no hay pecado. Él es 3 veces santo. Así que decide venir como hombre a la tierra. ¿Para qué? Para que, siendo hombre y sin pecado, pudiera dar su vida por la nuestra. Amén. Hebreos 10:28 sigue diciendo: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos. Yo me olvidé. Quería usar. ¿Tienes mi teléfono ahí? Quería usar la otra versión. ¿No está? Bueno, ahora me lo trae. Voy leyendo esta versión. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Si la ley de Moisés, una ley que no tenía poder de salvar a nadie, castigaba con la muerte, por supuesto con testigos de por medio, aquel que violaba la ley. La pregunta es, ¿cuánto más será el castigo? Gracias, amor. Porque aquí tengo versiones diferentes de la Biblia y puedo leerles lo que dice la otra versión. Ahora se las leo. ¿Cuánto más castigo será aquel que se atreve a menospreciar, a no tener en cuenta o, como dice aquí, a pisotear al Hijo de Dios y la sangre que Él derramó? Miren la versión Nueva Traducción Viviente, cómo lee estos 2 versículos que le acabo de leer. Dice: pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Hablando de tener en cuenta pasajes, ¿no? Hay que tener en cuenta este. Algunos cristianos, al no alcanzar a entender el poder y la magnitud de lo que estamos compartiendo, de esa sangre de Cristo, de esa sangre derramada, y tomando a la ligera ese pacto que Dios hizo en su sangre, tomando a la ligera. Nosotros estamos bajo un pacto y ese pacto hay que respetarlo y cumplirlo. No es que estamos a la deriva. Estamos bajo un pacto hecho en la sangre de Cristo.
Claro que nadie te obliga a estar bajo ese pacto, pero yo puedo elegir ponerme bajo. ¿Se acuerdan con lo que hacían los padres de familia? ¿Qué hacían? Se ponían bajo la protección de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la sangre de ese cordero. Entonces, en este momento, nosotros tenemos la libertad de elegir tomar la sangre de Cristo y ponernos bajo el pacto de protección de Cristo. Yo puedo elegir poner a mi familia, y así lo hice, poner a mi familia bajo el pacto de protección de la sangre de Cristo. Y cuando hay una situación, yo levanto la señal de la sangre que hay sobre mi familia y sobre mi vida. Cuando el diablo quiere venir a tomar mi vida, y lo hizo, la sangre de Cristo estaba sobre mi vida y no pudo tomarla, aunque hizo todo lo que estaba a su alcance y usó todo su poder para tratar de tomarla, pero la sangre estaba sobre mi vida. Así como está, si tú lo eliges, sobre tu vida. ¿Me sigue? Quizás algunos cristianos no entienden la magnitud de esto. Quizás les parece liviano lo del pacto. Y se saben de memoria el versículo, porque esta copa es mi sangre, sangre del pacto. Y se lo saben de memoria, pero no entienden nada o no les interesa. Pero yo quiero decir que hay alguien que lo entiende a la perfección. Que lo entiende a la perfección y tiembla de miedo. Ese es el diablo. El diablo sabe exactamente de qué se trata el pacto en la sangre de Cristo. Y cuando esa sangre está o la ponemos sobre nuestras vidas y familias, ejerce el mismo poder que aquella noche en la primer Pascua establecida por Dios en el Éxodo 12. Ejerce el mismo poder, porque va a venir tratando de matar y va a ver la señal de la sangre y Dios le dice: ni se te ocurra tocar ahí, ni se te ocurra entrar ahí. Y tiene que irse, y tiene que pasar por arriba, y tiene que hacerse un costado. Cuando usted está en peligro, no va a ser la policía, los soldados, ni nadie que lo va a proteger. Va a ser la sangre de Cristo sobre su vida lo que lo va a proteger. Cuando usted esté en peligro y levante la sangre de Cristo, entonces no importa quién esté adelante, temblará de miedo y huirá. Porque la sangre de Cristo es un pacto que hicimos con Dios y Él hizo con nosotros primeramente, de protección de la muerte. Por eso es tan importante. Por eso es tan esencial que entendamos de qué se trata el pacto que Jesús hizo en esa Pascua donde Él fue el Cordero. Que entendamos la importancia de la sangre derramada en esa cruz. El diablo no puede acercarse porque tiembla de miedo solamente con ver esa señal. Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Y quiero explicarles este pasaje. Y va a encontrar algo maravilloso.
por lo menos a mí me maravilla. Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hermanos, usted creo que ya alcanzó a entender por qué rociaban los postes de su casa, ¿verdad? Pero quiero que entienda por qué dice que habla mejor que la sangre de Abel. Allí en el libro de Hebreos, cuando hace referencia a la sangre de Abel, es una comparación que hace con la sangre de Jesucristo. ¿Se entiende, verdad, eso? Abel era el hijo de Adán y de Eva. Abel y Caín, ¿se acuerdan? Los primeros dos hijos. Este Abel fue asesinado por su hermano Caín. Lo mató. Tomó una piedra y lo mató. Y aunque su sangre gritaba venganza, porque había sido asesinado injustamente, Abel no había hecho nada, al contrario, había honrado a Dios con su ofrenda. Así como cuando nos pasa a nosotros que alguien nos hace algo muy injusto, y entonces o buscamos venganza, o esperamos y reclamamos a Dios porque nos haga justicia, que en definitiva, entre comillas, lo que estamos buscando es que se vengue por nosotros. No la podemos ver a esa venganza o esa justicia en el Antiguo Testamento. No la podemos encontrar. Nunca hubo una venganza ni una justicia de parte de Dios por la sangre de Abel. Todo siguió. Es más, Dios en algún momento tuvo que poner una protección sobre Caín. No lo toquen. No lo toquen a Caín. Y uno se siente medio incómodo, ¿no? Decir, pero mete un asesino, ¿por qué no haces algo? Porque había algo preparado mayor y mejor. Pero la sangre de Jesús, dice, habla mejor que la de Abel. Quiere decir que esa justicia fue mucho mejor que una venganza. Porque su muerte en la cruz fue una ofrenda perfecta y completa que cumplió con la justicia divina y nos reconcilió con Dios. No tengo que decirle que quien actuó sobre Caín fue el diablo, porque el ministerio, el propósito, el sentido del diablo es ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Así que lo que hizo fue empujarlo, convencerlo, actuar en Caín para que matara a su hermano. Así que Dios podría haberse enojado, vengado y todas esas cosas, pero no, sino que esperó hasta que viniera Jesucristo, el momento en que viniera el Salvador, y allí actuó con justicia, porque el diablo tocó y pretendió matar, tocó la vida de un justo, no tenía poder ni autoridad sobre él, porque era justo, no era pecador. Y cuando lo hizo, cometió el error de su vida. Y entonces Dios, al resucitarlo, venció definitiva y totalmente al diablo. Ahí estuvo la venganza. Por lo tanto, la sangre de Cristo habla mucho más fuerte que la de Abel. Porque sobre la sangre de Cristo está la venganza y la justicia de Dios. A partir de esa sangre es que todos somos justificados delante de Dios. ¿Lo pudo ver? Se lo pongo de otra manera. Jesús nos dijo a nosotros, nos enseñó que tenemos que vencer al mal
con el bien. ¿Está bien? Al mal con el bien. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Clarísimo, ¿está bien? Entonces lo que Jesús hizo en la cruz fue o superó lo que Abel podría haber demandado. Porque lo que Jesús hizo fue cubrir esa venganza que Abel demandaba. Jesús, como figura de aquel, venía a vencer por completo a aquel que había provocado esa muerte. Pero no sería justicia completa si no podía también salvar a los pecadores, como Caín. Porque Caín no fue nada más que un instrumento. Él no era Satanás. Era un instrumento. Y muchos de los que estamos aquí hemos cometido terribles pecados. Cosas que hicimos que dañaron a muchas personas, de las cuales entonces Dios, si se hubiese inclinado por hacer una venganza a nuestra manera, nosotros no estaríamos acá. ¿Está bien? Pero Dios decidió hacerlo de una manera que es diferente a la nuestra. Y entonces, lo que hizo fue que con esa sangre derramada, no solamente los buenos como Abel, sino también los injustos puedan volverse justos. Es decir, justificó a los pecadores. Él es el verdadero mediador y, aclaro, no hay otro. El verdadero mediador, pues venció con el bien el mal. Y puede rescatar aún al pecador de la misma maldad que el diablo ponga. Para que usted entienda, Jesús se presentó a sí mismo como el único camino hacia Dios. Es decir, Él dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como mediador de un nuevo pacto, lo leímos recién, Él nos da acceso a Dios. Él es nuestro defensor ante el Padre. Es decir, cuando nosotros pecamos, Él es el que nos defiende, según Juan 2:1. Y nos justifica ante Dios, según Romanos 8:33. Además, Jesús es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Debido a esto, es que nosotros podemos acercarnos hoy a Dios con total confianza, sabiendo que tenemos un mediador que intercede por nosotros, que es compasivo, que es justo y que nos defiende. Para cerrar esta enseñanza, quiero referirme directamente al poder de la sangre de Cristo. Hebreos 9:18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vuelvo a decir, todo lo que antes se hacía era tipo o imagen de lo que vendría. Y dice que ya en la ley de Moisés, la sangre era la que redimía, la sangre era la que traía el perdón, la sangre era la que borraba, limpiaba. Vamos a poner esto en claro. Esa sangre en los linteles de las casas me dio, lo que está en el medio, me dio
o unió, medió entre Dios y el pueblo pecador. Fue esa sangre la que permitió unir al pueblo pecador con Dios. Amén. Vino a ser el pago que se necesitaba hacer por los pecados del pueblo, cubriendo así la culpa que había sobre el pueblo y pagando el precio de esos pecados. Esa sangre es la que hoy debe estar sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. ¿Por qué? Porque ella es la que nos cubre del castigo. Es como si fuera un manto de misericordia que viene sobre nosotros y entonces el castigo se retiene. Se retiene. Levíticos 17:11 dice así: porque la vida del cuerpo está en la sangre, la vida del alma está en la sangre. ¿Dónde está la vida nuestra? En nuestra sangre. En nuestra sangre. Nuestra vida está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Despacio, voy de nuevo. Dice que Él nos dio la sangre para hacernos justos ante el Señor. ¿Está bien? Y dice, es la sangre, es decir, dada a cambio de una vida, la que hace posible la purificación. Mírelo así. La vida por la vida. La vida del Cordero por la vida del pueblo. Eso es lo que está diciendo acá. Esa sangre representa la vida, porque la vida está en la sangre. Por lo tanto, cuando derramamos la sangre, lo que estamos haciendo es tomando una vida. Y dice Dios que nos dio la sangre, es decir, una vida por otra vida. Una vida a cambio de otra vida. En el Antiguo Testamento era la vida de un cordero por la vida de un pueblo, pero solo duraba un año. Al año siguiente había que volver a dar otra vida por la vida del pueblo. Así decía la ley que Dios le dio a Moisés. Ahora Jesús vino y cumplió con la ley, y este estatuto en particular lo cumplió con su propia vida, poniendo su vida por la vida de la humanidad, un justo por los pecadores. Jesús, muchos creen que vino a anular, a cancelar o a cambiar la ley de Moisés. Pero Jesús dijo, yo no vine, no se confundan, no malinterpreten la razón por la cual vine. Eso está en Mateo 5:17. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Jesús vino para cumplir los propósitos de esa ley. Y en la ley dice que se entregaba la vida de un cordero por la vida del pueblo. La sangre, donde está la vida, era derramada por la vida del pueblo. Y Jesús dice, yo vine para cumplir ese propósito. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni la más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Salvar a su pueblo. Por eso era necesario que hubiese
derramamiento de sangre. Porque el derramamiento de sangre indica una vida que se está entregando, una vida que se está dando. La vida está en la sangre y sin derramamiento de sangre no hay una vida a cambio de otra vida. No se hubiese podido, de no morir, de no entregar su vida, de no haber derramamiento de sangre, no se hubiese podido salvar a la humanidad. Era necesario. Ahora sí, ustedes pueden entender por qué podemos usar la sangre de Cristo para cubrirnos, la sangre de Cristo para salvarnos, la sangre de Cristo contra todo ataque del enemigo, y también podemos cubrir a otros. También podemos cubrir a otros. Si usted está delante de una escena donde corre peligro alguien, usted tome la sangre de Cristo y cubra a esa persona con la sangre de Cristo. Porque entonces la muerte no tendrá poder sobre ella. ¿Me entiende? Es esta razón por la cual es necesario entender qué significa la Pascua. Porque de no entender, entonces solamente estaremos celebrando una fiesta más pagana y nos iríamos de vacaciones aprovechando el feriado. Pero como entendemos la importancia de lo que sucedió en esa Pascua, entendemos el valor de la sangre derramada, que es una vida de un justo por la vida de la humanidad, entonces ni vamos a estar celebrando una fiesta pagana, ni nos vamos a ir de vacaciones, sino que estaremos eligiendo ponernos bajo la cobertura del pacto de Cristo. Y ese día estaremos en esta casa donde hemos ungido con la señal de la sangre de Cristo los linteles por donde usted atraviesa cada vez que llega a esta casa. Estará usted ratificando su deseo, su elección de estar bajo el pacto de Cristo en su sangre. Amén. Póngase de pie, vamos a cerrar este tiempo. Yo quiero imponer la sangre de Cristo sobre sus vidas, sobre sus familias. Quiero esta noche, habiendo usted entendido por qué es tan importante la sangre de Cristo, quiero utilizar la sangre de Cristo para cubrir sus vidas, sus familias, sus hogares. Quiero que la sangre de Cristo venga sobre ustedes y que usted la tome y la use. Y si hay algo que usted entiende que se está muriendo, sea un sueño, sea un proyecto, sea su familia, porque se está destruyendo su familia, sean sus hijos porque se están perdiendo. No importa lo que sea, si usted siente esa amenaza, pueda tomar la sangre de Cristo y aplicarla sobre eso. Aplíquela, para que Dios sepa como señal que usted está poniendo eso bajo la protección del pacto que Jesús hizo en su sangre, y pueda decirle a ese que está destruyendo, hurtando y matando, que tiene que soltar eso, alejarse, porque usted ha elegido ponerse bajo la protección de aquel que entregó su vida a cambio de la nuestra.